Bueno, antes de continuar, a ver, ¿qué vimos la clase pasada, Aldo? Aldo, o Vimos lo que era la capacidad de una campaña, profe, la capital del trabajo. capital de trabajo. ¿Qué más, Cristian? Stephanie, ¿te acuerdas qué más vimos la clase pasada? Ariadna, ¿te acuerdas qué más vimos la clase pasada? Arturo, Sí, profe. te- Este, pues estuvimos viendo, como ya mencionaron, capital de trabajo, lo que es el riesgo de inversión, ujú, riesgo de liquidez, que si es de inactivo o que si es de fondos. ok. ¿Te acuerdas lo que es el riesgo de trabajo? Riesgo de trabajo, Ajá. ah, pues no como tal, pero que no es más bien riesgo de liquidez. Ok, riesgo de trabajo no lo vimos. Entonces, esa parte no está allí, no es uno de los conceptos que acabamos de ver. Vimos riesgo de mercado, entre otras cosas. ¿Cuál Ajá. es el riesgo de mercado? Bajar el precio del producto porque no hay demanda. Ok, que el precio del producto cambie porque cambian los mercados de repente, ¿no? Es el riesgo de trabajo. De hecho, nos pasó, por ejemplo, con la gasolina hace 2 años. ¿Qué sucedió con la gasolina? El desabasto, Hubo un desabasto. Ajá. ¿Por qué hubo desabasto? porque se la robaban. Ok, bueno, entre otras cosas, digo, había muchos detalles. No se había comprado gasolina, no tenías el suficiente abasto, no era tanto que se la robaban, sino que no se había comprado
lo que se necesitaba y no tenía el personal suficiente para abastecerlo. Entonces el mercado cambia y los costos van a cambiar. Pero luego sucedió otra cosa, que el costo bajó muchísimo. ¿Sí se acuerdan? ¿Y por qué bajó? Porque bajó el precio en el cual en el cual se vendían los barriles de petróleo, ¿no? Ok, la materia prima principalmente bajó. Son los riesgos de mercado, es decir, cómo se comporta el mercado y son los riesgos que tenemos. A veces tú haces una inversión y corres el riesgo de que el mercado te vaya a suceder algo. El caso, por ejemplo, de quien está trabajando en el caso de ustedes de civil, el asfalto. ¿Qué ha pasado con el asfalto últimamente? Subió. Los costos se elevaron mucho y de hecho era un costo mucho más económico que poner concreto hidráulico para una carretera o para alguna calle. Y sin embargo, hoy día prácticamente se igualan los precios. Entonces, compañías que se dedicaban a asfaltar o que estaban especializadas en asfaltar, ¿qué les sucedió? Pues les bajó su trabajo, su chamba, porque ya salía lo mismo que poner un concreto hidráulico. Sí, es lo mismo que poner un concreto hidráulico. Ahora, hay maquinaria especial para trabajar el asfalto. Es decir, hay máquinas que lo están calentando, que lo están soltando. Imagínate una compañía que hizo una inversión en un equipamiento de ese tipo para soltar el asfalto. ¿Cómo creen que le fue a esa compañía al haber hecho la inversión de una maquinaria de ese tipo que es bastante cara? Tuvo pérdidas en su inversión. Más En que esta- pérdidas, porque seguramente se va a seguir aplicando el asfalto, hay algo que llamamos retorno de inversión. Es decir, cuando recuperas la inversión que tú hiciste. Y en este caso, al verse afectado el mercado con el cual iba a estar aplicando, es decir, al subir el costo de la aplicación o el costo del insumo, en este caso el asfalto, pues no tiene tanta demanda, no tiene tanto trabajo y por ende el retorno de inversión de una maquinaria de ese tipo pues se hace mucho más largo y eso se considera a largo plazo una pérdida. Si vemos el riesgo de liquidez en ese sentido, el tener una máquina que esté trabajando me va a poder hacer llegar de alguna manera liquidez o dinero. Si en este caso no tenía trabajo, pues el riesgo de liquidez también se hace latente en ese aspecto. No sé si con esto quede más claro lo que acabamos de ver en la clase pasada. Sí, maestro. Sí, es decir, en lugar, por ejemplo, ahí ahorita que están arreglando en la quinta toda la vuelta, en lugar de haber puesto asfalto, que era el proyecto inicial como se tenía, pues dicen, me sale muy caro poner el asfalto, me sale igual que poner concreto, mejor pongo concreto y sé que va a ser más duradero ese concreto. ¿Cierto o no es cierto? Es decir, no sé si ya pasaron para allá o ya vieron la profundidad de asfalto que están metiendo ahí. Sí, Sí, ¿cuánto metieron de asfalto, de concreto, perdón? aproximadamente unos 25, 30. 25 centímetros más o menos. Creo que los 30 no llegan, pero 25 centímetros me parece que sí los están poniendo de concreto hidráulico.
Ok, bueno, regreso a las diapositivas que estábamos viendo. Quedamos que iban a hacer el cuestionario ¿cuándo? Bueno, regresamos, ahorita checamos esa parte. Nos Creo que quedamos no aquí. quedamos, profe. No quedamos todavía para hacer los siguientes cuestionarios o exámenes. Ok, el riesgo de liquidez, ya lo habíamos visto ayer, describe la facilidad de transformar un activo en efectivo. En este caso, si habíamos comprado una máquina para aplicar asfalto, ese es un activo que me hace ganar dinero. Recordemos que todo lo que me hace ganar dinero es un activo. Entonces, esa máquina me hacía ganar dinero. Pero, y se puede entenderse el riesgo de liquidez como la posibilidad de no poder operar un activo sin afectar a su precio. Es decir, si yo no pudiera operar esa máquina que aplica asfalto, obviamente no puedo tener dinero. Entonces se detuvo o se limitó un activo que yo tenía para poder generar esa parte y entonces me genera esto, un riesgo de liquidez, un riesgo de no tener esta parte. El riesgo de liquidez se divide en liquidez del activo, esto hace referencia a la disponibilidad del activo para ser operado. Por ejemplo, si nadie quiere comprar, el accionista no puede vender sus activos o tiene que venderlos a un precio menos favorable. Es decir, si yo tengo una máquina parada ahí que era un activo, entonces, y no la puedo utilizar, obviamente o bajo mis costos para aplicar o para utilizar esa máquina o definitivamente trato de venderla y me deshago de ese activo. ¿Sí me explicó? Esa es una. Liquidez de fondos es el otro riesgo. Hace referencia a la capacidad del inversor o de los inversionistas de cumplir con sus obligaciones financieras, como ya lo habíamos visto en la clase pasada, tan pronto como sea necesario. Es decir, si yo como inversionista no puedo aportar el dinero como con la velocidad que requiere el proyecto, bueno, pues esto se convierte en un problema al cual le llamamos liquidez de fondos. Por tanto, el riesgo de la liquidez de fondos es la posibilidad de que durante cierto periodo una de las partes implicadas, es decir, uno de los inversionistas, no disponga de fondos para abonar sus obligaciones. Esto es importante cuando tenemos sobre todo un proyecto en sociedad o con inversionistas y que se pueda tener ese dinero. Habíamos dicho de este ejercicio de evaluación, elaborar un mapa conceptual de lo visto en el tema 4.1 y la sugerencia era utilizar la herramienta CMap Tools que puede descargar de forma gratuita y es muy intuitivo utilizarla. Este lo vamos a dejar ahí. ¿Será complicado hacer este mapa conceptual? No, No, profe. No, lo difícil va a ser entregarlo el 19 de abril. No, sí, eso sí. Lo que pasa es que son las diapositivas del año pasado que estábamos dando la materia. Pero bueno, yo les pondré allí en la plataforma la nueva fecha. Ya voy a quitar esto. No estábamos utilizando la plataforma de Classroom el año pasado porque decíamos, ahorita ya regresamos en una semana, ya vamos a regresar en una semana, vamos a ver, entonces no abríamos esa parte y pues ¿cuál? Llevamos ya más de un año y todavía no podemos regresar. Ok, al 4.2 vamos a ver lo que es el financiamiento del proyecto de inversión, donde hablamos de los objetivos de la evaluación financiera, conceptos y tipos y fuentes de financiamiento. Bueno, empiezo con esta frase y la quise empezar así desde el año pasado porque nos encontramos con
este concepto, que un concepto que se convierte en un estatus cuando hago un proyecto, el fracaso. Y yo les digo que cuando inicias un proyecto, pues no fracasas, aprendes cómo no hacer una cosa. Cuando yo digo fracaso, empiezo a perder mucho más que el proyecto, empiezo a perder la confianza y la capacidad de desarrollar un proyecto conmigo mismo. No sé si quede clara esta parte, por eso dejé aquí hasta con otro color la palabra fracaso. Cuando hablamos de proyectos, vuelvo a decirles, es importante no tanto manejarlo porque el concepto fracaso suena algo negativo y cuando yo lo escucho, pues de inmediato viene cierto temor o cierta incertidumbre que me hace dudar en lo que voy a hacer. En los proyectos vamos a decir, pues no hay fracasos, ¿no? Sino hay áreas de oportunidad, podemos decir, y cuestiones que tenemos que poner atención para que no nos vuelva a suceder. El fracaso, dice, el fracaso prematuro de los negocios se debe a que la mayoría de las veces a una insistente improvisación, recurrente improvisación, sobre todo del mexicano. Cuando yo hago un proyecto y veo los riesgos que voy teniendo y controlo los riesgos, difícilmente fracaso. Es decir, podría decir, bueno, no es el mejor de los momentos o voy a invertir, pero mi tasa de retorno o el retorno de capital va a ser a 1 año, a 2 años, a 3 años y decido si lo hago o no. Si las expectativas que yo pongo en un proyecto las pongo a corto plazo y el mercado no se da, voy a sentir este sentimiento o este estatus de fracaso. Pero si yo veo con objetividad que mi tasa de retorno, que el proyecto va a ser rentable, pero va a ser a largo plazo, y aún así digo, bueno, pues va, me arriesgo. Entonces, nunca vas a ver ese proyecto como un fracaso, sino como que está en proceso y que sobre la marcha irás ajustando lo que se vaya a hacer. ¿Me explico? No los escucho, ingenieros civiles. Yo sé Ah, que ya es sí. viernes. Porque normalmente cuando alguien, por ejemplo, pone un negocio, siempre dicen a ver si pega, pero pues Así así no es. se debe de iniciar. Ok. Normalmente hay que ver las expectativas de éxito de un comercio, pero va a depender de la zona en la que esté, del lugar en donde estoy vendiéndolo. Alguien, no sé si ustedes leyeron, no creo, porque es un libro viejito, que se llamaba El vendedor más exitoso del mundo, Og Mandino. Nunca oyeron hablar de ese libro, ¿verdad? Ya es fácil, hace unos 30, No, 35 años que fue un éxito ese libro. Y Og Mandino decía, hablaba de un vendedor de refrigeradores y que su éxito más grande fue vender un refrigerador en el Polo Norte. Entonces, imagínate, tú pones un negocio de refrigeradores en el Polo Norte, ¿qué es lo que va a suceder? No se te van a vender. Pues no se te van a vender. Pero si el objetivo de este vendedor de refrigeradores dice, bueno, voy a vender un refrigerador en el Polo Norte y ese fue su objetivo y lo logró, ¿qué podíamos decir de ese proyecto? ¿Que fracasó o que fue un éxito? Pues que fue un proyecto porque tenía un mercado tan grande que hasta en el Polo Norte le compraron un refrigerador. Ok, hasta allá le compraron un refrigerador. Si su objetivo era ese, vender un refrigerador, ok, lo logró y cumplió su objetivo.
Así los proyectos. Planteamos objetivos y decimos si los vamos a cumplir o no. Para eso es esta parte, formular, planear, proyectar qué es lo que vamos a hacer. No improvisar, ¿eh? No se vale improvisar cuando estoy haciendo un proyecto, que muchas de las veces lo están haciendo. Ahorita vamos a ver alguna situación. Sobre todo dice la improvisación en la asignación de los recursos. Improvisación en la asignación de los recursos. Si yo no planeo cómo voy a asignar, ¿se acuerdan cuáles son los recursos que tenemos de un proyecto? Por ahí en la unidad 1 se los di todos los recursos que había. Eran materiales, humanos, Ajá. económicos. Tiempo. Creo Financieros. que falta uno. Tiempo. ¿No era el tiempo? Sí, está el recurso tiempo, está el recurso financiero, los recursos materiales y los recursos humanos. Repito, recursos humanos, financieros, materiales y tiempo. 4 tipos de recursos. Si yo improviso en la asignación de recursos, dice, cuando no viene precedida por estudios serios que les provean los inversionistas mayor información para tomar la delicada decisión de la inversión. Aquí es donde, vuelvo a decir, no es fracaso, es una mala planeación. Necesito poner bien claro los objetivos que tengo y para que mis expectativas sean reales. ¿Me explico? Vamos a plantear que Juan Carlos Ávila, ¿me escuchas? Sí, ok. Vamos a poner que tiene un proyecto que dice, ok, ya estoy en 8º semestre, ya soy ingeniero civil y no sé si estés casado o no, pero va a decir, ok, mi proyecto es en el mes de junio, a finales del mes de junio me caso. Acabo ya terminé una carrera. Y se casa Juan Carlos. Y dice, para el mes de diciembre yo voy a tener mi casa. Y voy a tener un coche. Y voy a estar viajando ya de vacaciones para el mes de diciembre. Es decir, está bien, es un proyecto que tú hiciste, un proyecto personal, te vas a casar, vas a tener casa y vas a estar haciendo un viaje en el mes de diciembre. ¿Qué pasó cuando llegó diciembre y no se cumplió ni uno de los objetivos que tú tenías o una de las fases que tú tenías en ese proyecto? En el mes de enero vas a decir, soy un fracaso, no la hice, está bien difícil, de nada sirve la carrera, etcétera, etcétera. Es decir, estás poniendo expectativas muy altas en un proyecto donde estás poniendo desde luego en juego el recurso tiempo, porque te pusiste un recurso, usaste el recurso tiempo, recursos humanos, en este caso tú y quien va a ser tu compañera, pusiste recursos materiales y pusiste recursos financieros también en juego. Si mis expectativas fueron muy grandes y empiezo a ver y la desesperación me empieza a poner en riesgo o asignar los recursos de manera equivocada, pues lo más seguro es que no llegue a nada. Pero los recursos los tengo que asignar de acuerdo a las posibilidades y a la planeación que yo haga, una planeación estratégica que me permita hacer adecuadamente lo que yo quiero hacer. Ok. Lo anterior es la razón de ser de los estudios de preinversión o estudios de proyectos. Y aunque un buen estudio de proyecto no te garantiza el éxito del mismo,
sí minimiza el riesgo de no completar la tarea que tú dijiste. Desde la primera unidad les dije que había que disminuir los riesgos. Aquí dice sí minimiza el riesgo de trabajo si se hace un buen estudio del proyecto. ¿Qué necesitamos? Desde luego una estrategia, un análisis, un control, necesitamos incrementos de nuestras inversiones si es necesario, incrementos de recursos si es necesario. Necesitamos poner un código o reglas. En pocas palabras, es una disciplina y esto se convierte desde luego en un proceso. Un proceso que tiene una entrada y una salida. La evaluación que hacemos, la evaluación que hacemos, no, ok, puede considerarse como el ejercicio teórico mediante el cual se intentan las siguientes situaciones. Primero, identificar. ¿Y a qué nos referimos con identificar? Valorar y comparar entre sí los costos y beneficios asociadas a determinadas alternativas. Aquí hay que hacer un análisis, hay que hacer una evaluación, hay que ver cuáles son los costos financieros que se lleva a hacer una cosa o a hacer un balance entre costo-beneficio con lo que voy a hacer acerca de un proyecto con la finalidad de poder tomar una decisión adecuada o conveniente que me permita garantizar o disminuir más bien la posibilidad de un fracaso. La evaluación en sí trae la identificación de costos y beneficios que resulta de contrastar los efectos generados por las decisiones que yo tome. Voy a dejar de compartir estas diapositivas y les pregunto nuevamente si ya habían trabajado. Yo sabía que ustedes trabajaban otro software para seguimiento de proyectos. Yo les había hablado ya del project en un momento dado, pero ustedes el semestre pasado me decían que manejaban otro software para el seguimiento de un proyecto, ¿verdad? Ah, sí, profe. Creo que se llamaba Grand Project, algo así. Que ustedes si lo siguen manejando. Pues no, porque ahorita no, pues no hemos tenido en qué usarlo, pues. Ok, El único bueno, detalle era que el Gantt creo que era solamente servicio en línea. El que utilizamos en una materia se llamaba Project Libre. ajá, ok. A ver, déjenme checar, iba a abrir mi software de proyecto, aunque ya se los había mostrado, si mal no recuerdo. Déjenme buscarlo aquí, a ver dónde está.
Ok. Ok, ¿se acuerdan de este software que ya en algún momento se los había mostrado? Sí, ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo trabaja, cómo opera? Sí, más o menos. No lo han, yo les pediría que lo bajaran, directamente de Office, creo que les da unos 30 días gratis, para que se enseñen a operarlo, porque sí nos ayuda. Ya después, si ustedes quieren, les paso la versión que yo traigo. Desde luego es con fines académicos, no es pirata. Tengo el parche para que pueda trabajar, nada más que hay que cambiar su paquetería de Office porque es una extensión de Office. Repito, rápidamente para hacer una evaluación de esto, tenemos iniciamos reconociendo que tenemos dos partes. Uno, el calendario, que está del lado derecho, y del lado izquierdo tienen la hoja de cálculo donde programamos todas las actividades. Voy a hacer algo así muy rápido, nada más para hacer algo rápido. Lo primero que tengo que hacer es programar automáticamente, decirle que se programe automáticamente lo que yo voy a hacer. Entonces vamos a poner como proyecto primer piso del edificio A, B, C, D, E, F, G, H, I, del edificio I del TEC, que dicen que es de ingeniería civil, el nuevo, el que está lleno en ruinas, que ya van a empezar a terminarlo, pero no les va a tocar a ustedes, es la mala noticia. Ok, entonces este es el proyecto, el primer piso de ese. Vamos a poner solamente ¿qué haríamos si construyéramos ese edificio? Vamos a ponerlo en dos fases nada más. En la fase 1, ¿qué es lo primero que harían? Ustedes ya conocen lo que tiene ahí. Tiene los castillos, tiene ya la cimentación puesta, no tiene firmes, no tiene piso. ¿Qué es lo primero que harían? Pues revisar el proyecto y qué es lo que se va a hacer, o sea, el diseño. Ok, revisión del diseño. Ok, muy buena idea, no se me había ocurrido, ¿eh? Eso es importante. La revisión del diseño. Luego, ya lo revisaron el diseño. ¿Qué más seguiría? Pues la parte de costo y presupuesto, ver qué vas a ocupar de cada cosa y en cuánto te va a salir. Presupuestación. Ok. Luego, hasta ya acabamos con la fase ejecutiva, podemos decir. La fase de oficina, ya de ahí nos pasaríamos al trabajo de campo. Mecánica de suelos. No, porque ya está la cimentación. Ya está la cimentación. Pues sí, ya sería como pasar a la obra, con firme, ¿no? Elaboración de los firmes. Ya sería replanteo. Ok, ¿qué tendríamos que hacer enseguida? O sea, ya tienes la cimentación, ya tienes los castillos, y lo que quiero es poner la losa y terminar esa parte de abajo. ¿Qué harían? Sería primero el levantamiento de muros Levantamiento de muros, ok, y después las traves. de muros, ok. Traves, ¿cómo se escribe traves? ¿Con S o Más, con Z?
más bien sería primero el, el, el armado de las traves. El levantamiento de muros está bien. ¿Sí o no? Yo a lo que tengo entendido, cuando construyen los edificios, es como que, por ejemplo, si ya están las columnas y la cimentación, pues sería como elaborar los firmes y ya sobre los firmes, por lo que los muros no son de carga, pues ya sobre el firme levantas, o sea, haces las divisiones, los salones, lo que vaya a hacer en la parte de abajo y pues ya después de eso, ahora sí, eh, pues ya echas tu losa. Ok, entonces en la fase 2 lo primero que tendría que hacer es colocación de firmes. Ajá, de toda el área, pues. Y después de la colocación de firmes, ¿qué sería? Algo de lo que opinó Octavio como replanteo, pero es pues elaborar, bueno, levantamiento de muros ahora sí. Levantamiento de muros. Ajá. ¿Y qué otra cosa sigue? Cimbrado y armado de traves. Cimbrado, armado de... ¿Cómo se escribe traves? ¿Con S? ¿Así? Con S, con B, Sí, así está bien. en vez de V, con B. ¿Con Y B? cimbrado con C. ¿Así? ¿Traves? Ajá. Ok. Cimbrado y armado de traves. Y ahora sí, ya podemos echar la losa. Sí. ¿Cómo se dice? Colado. Primero se arma la losa y luego se cuela. También se cimbra primero para la losa. Ok, cimbrado de losa. ¿Con Z? Con S. ¿Con S? Ajá. De losa. Ok, yo no tengo ese vocabulario es jerga propiamente de ustedes, ¿ok? Cimbrado de losa. Luego será que armado de, ¿cómo le llaman al armado de varillas? Del acero. Armado del acero. Armado de acero. Y después, ahora sí, el colado. Sí. Colado. Ok, hasta ahí lo voy a dejar, ¿eh? Porque no es la intención desarrollar toda esa parte. Ok. Si yo tengo esto, obviamente aquí mi planeación me dice que todo está iniciado el día 21, el día de hoy, y que todo va a durar un día. Eso no es cierto. Estoy jugando con el recurso tiempo. Entonces aquí lo primero que tengo que hacer pues es decirle que esto, pues no es ninguna parte del proyecto, ni esto de la fase es ninguna parte del proyecto. Voy a seleccionar, ahí, voy a seleccionar, que me hizo falta hacer algunos pasos, pero bueno. Bueno, vamos a marcar esto, que va para acá, esto que va para acá, esto que va para este lado, pero luego vamos a regresar esta para este lado y ya las dejamos igual esta para acá, ya que no me deja hacerlo
de manera automática ahorita porque me hizo falta cargar algunas cosas, pero lo hago manual. Y aquí vamos a ponerle que la fase 2 va así y este va para acá. Ok, ahí está. Entonces, ahora sí, por ejemplo, la revisión, vamos a poner la duración de días. La revisión del diseño yo creo que nos lleva más de un día, ¿verdad? No creo que lo hagamos en un solo día. ¿En 2 días estará bien? Sí, La presupuestación, ¿qué les gusta? ¿3 días o 4 días? eh, no sé. Hasta una semana, yo creo. Ok. Sí. Vamos a ponerle 7 días. ¿Por qué? Aunque ya tienen, ahí es donde va a servir la bitácora que ustedes tienen, no la bitácora, perdón, el glosario que ustedes tienen y el manual en el cual ustedes han puesto precios, proveedores y demás. Pero aunque ya los tienen ahí, pues es necesario que llamen y se aseguren con los proveedores acerca de los precios que ustedes han cotizado o que les actualicen para no caer en lo que justamente estábamos viendo, en el riesgo de improvisar los recursos con las actividades que estamos llevando a cabo. Desde aquí empieza lo que es la planeación. Desde que lo estamos viendo en el papel, estamos haciendo lo que vamos a hacer. Ok, la colocación de firmes normalmente me va a llevar, ¿qué? Unos 3 días o más. Emparejar, nivelar, armar por cuadros, por cubos, no sé. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto me llevará? ¿3 días? ¿4 días? ¿7 Yo digo días? que más porque hay que esperar a que fragüe bien el concreto para poder andar pisando arriba. Ok. Le ponemos 9 días. Pero también si le ponemos acelerante. Ay, Con no unas creo 2 que valga semanas la pena estaría bien. gastar en Ok. Igual son esto. como 14 días, ¿no? Sí, 14 con días. 14. Ok, ustedes son los expertos, yo soy nada más aquí el que trata de hacer algo. Levantamiento de muros, ya bueno, lo podemos llevar para la división eh, de salones y creo que ahí van a hacer un laboratorio, ya escuché que sí se va a quedar para civil, y van a hacer un laboratorio ay, no me acuerdo de qué. Iban a hacer un laboratorio para civil. Allí van a dejar un espacio específico para laboratorio. Bueno, el levantamiento de muros, ¿cuánto tiempo se llevará? ¿10 días? Yo digo que una semana. 7 días. 7 días. El cimbrado y armado cimbrado y armado que era de traves. 10 días. Cimbrado de losa. 10 días también. Mm, Y otro, bueno, vamos a poner aquí ya. Y el colado, pues normalmente se lleva 2 días, pero hasta que frague o se cure, se lleva como 20 y tantos días, ¿verdad? 28.
28 días. Bueno, yo le puse 21, 27, 28. Ok. Ahí está. Yo ya tengo mi proyecto y tengo que decir cuál actividad va primero y cuál va después, aunque ya la dividimos en dos fases, fase 1, fase 2. Yo entiendo que en este entendido, pues llevamos las fases así. La revisión del diseño, obviamente, no puedo hacer la presupuestación hasta que no decida yo cómo se va a llevar a cabo. Entonces aquí le vamos a poner que la predecesora de esta es la número 3 y entonces ya se colocó de esta manera. Yo tampoco puedo ir con la colación de firmes si no está la presupuestación y autorización. Desde luego creo que nos hizo falta allí en la parte ejecutiva que tuviéramos la autorización de inicio de obra, autorización tanto de presupuestos como de arranque de obra, fechas y todo ese rollo. Pues bueno, lo tenemos que hacer. Le vamos a poner de predecesora la 4. Y ahí está. El levantamiento de muros, pues no es hasta que termine la número 6. Aquí es que esta parte no me puede. Es que quise algo mal. Ya pues, tiene un error ahorita el sistema. Ya no me dejó. Bueno, yo tengo que hacer toda esta planeación de cuál actividad va primero, cuál actividad va después, para que yo pueda ir avanzando. Si yo no planeo esto, voy a empezar a improvisar cualquier ejecución que yo quiera. A ver, para hacer esto, sí les voy a pedir que descarguen este software. Tienen este Office instalado en sus computadoras, desde luego, pero supongo que será un Office con licencia el que tienen, pregunta, o también lo tienen con fines académicos. Su paquetería de Office está con fines académicos o con licencia. Fines académicos. Ok, fines académicos. Bien, Fer. Ok, también. Bueno, entonces va a ser complicado. Voy a pedirles que hagan la lucha a bajar el software. A ver, déjenme ver, a ver dónde puede estar. Déjenme checar y ahorita les paso la liga de la página. A ver, allí en el chat les dejé ahorita una dirección
Yo recuerdo que lo descargué una vez de aquí y lo estuve trabajando bien hasta que me pasaron ya la versión que traigo. Entonces, pueden descargar el software de esta parte. Igual pueden descargar la versión de prueba que les va a dar pues unos días, ¿no? Para poderlo trabajar. Y vamos a tratar de trabajarlo y que hagan uno de los proyectos aquí. Algún ejercicio que vamos a utilizarlo de evaluación. Entonces, pues ya les pasé, copien la dirección, por favor, porque cuando se acabe la transmisión o cuando terminemos la transmisión, seguramente pues ya no van a tener ahí la liga para que puedan hacerlo. Este es un lugar Softonic, de repente trae algunos virus o como vienen con algunos cracks los programas, no son virus, sino que tu antivirus los detecta como si fueran virus y no te da chance de descargarlos. Pero si deshabilitas tu antivirus un ratito en lo que descargas el software, aunque sea la versión de prueba, probablemente lo puedas hacer. Es la versión 2010. Si quieres jalar la versión 2016 de Office, obviamente pues hay que ir al sitio oficial de Office, de la paquetería Office y bajar la versión de prueba de esta. Entonces, ¿creen que lo puedan hacer este fin de semana, que lo puedan descargar para hacer un ejercicio todos juntos aquí el próximo lunes? Lo intentamos. Sí, lo intentan y me dicen si lo tienen listo el lunes y hacemos un ejercicio juntos, no nada más para que lo estén viendo, sino que lo estén aplicando. ¿Sale? Le vamos a poner justamente dinero, le vamos a poner costos ahí con su glosario que ya tienen y para que ya tengan un ejercicio más. Si les convence el software, pues obviamente lo van a poder estar utilizando con mucha frecuencia justamente para lo que ustedes lo utilizan. Bueno, regreso a la presentación. La evaluación empieza desde que yo estoy haciendo el proyecto, desde que yo estoy valorando allí en papel, en el calendario, con las situaciones que queremos hacer. Quiero hacer un ejercicio con ustedes y marcar o trazar una ruta crítica con un ejemplo y después les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo hagan y lo van a entregar por equipo para una evaluación que vamos a hacer. La evaluación no tiene que ver solamente con la parte ejecutiva y de todos los recursos que tenemos. Vuelvo a decir, recurso tiempo, recurso humano, recursos materiales y desde luego que los recursos financieros. Tengo que hacer la evaluación de si tengo o no tengo esos recursos. Sucede, a ver, para ese edificio, otra vez voy a hablarle del edificio de civil. Tenía el dato de que iban a llegar 32 millones de pesos para la construcción de ese edificio, para la finalización. Honestamente se me hace mucho dinero, 32 millones para terminarlo. O no sé cómo ande yo de precios. ¿Será mucho o será poco 32 millones de pesos? Ingenieros. Como 10 Pero están veces. contando el equipo de Está cómputo o algo así. contemplado con ese dinero el mobiliario. No sé si el equipo. Obviamente ya se autorizaron 32 y ya venían los 32, pero la federación, que es de la federación de donde sale, le quitó, le recortó. No sé exactamente cuánto le recortó, pero sí tuvo un recorte ya ese edificio. Yo recuerdo que el edificio F costó 12 millones de pesos cuando se construyó en el año 2000 y 2001. Fue cuando se terminó. A mí se me hacían costos muy, muy elevados.
El edificio SI va a ser igual al edificio A. Iba a ser, originalmente estaba proyectado con puras aulas, todo lleno de aulas, con baños arriba, es decir, sanitarios arriba y sanitarios abajo. Entonces, pero ahora ya entra una modificación porque dicen, ok, lo vamos a dejar para civil, pero hay que dejar un espacio para laboratorios. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? ¿Qué se va a hacer allí con esa parte? Vamos a pensar que quedaron 25 millones de pesos. Les vuelvo a decir, no recuerdo de cuánto fue el recorte, o no sé más bien de cuánto fue el recorte de los 32 millones de pesos. Entonces, quedan 25. ¿Tendremos recurso suficiente? Sí, hasta sobrado. Hasta sobrado, ok. Es donde hacemos la evaluación financiera. Dice, la evaluación financiera se realiza en proyectos privados, juzga el proyecto desde la perspectiva del objeto de generar rentabilidad financiera. Rentabilidad financiera significa tener utilidades y utilidades en el corto plazo, ¿sí? Y juzga el flujo de fondos generados por el proyecto, es decir, qué tanto fondos me va a generar este proyecto. Si yo les dijera, normalmente estos proyectos entran a concurso, es decir, entran un montón de compañías constructoras y plantean un precio y hacen su cotización y su proyección cerrada y entregan en sobres cerrados hasta el día del concurso. Se abren los sobres, no saben cuánto dinero hay para esta obra. Pues, ustedes ya saben, creo que ya les di una ventaja, si quisieran hacer esa obra. Y pues tendrían que hacer la evaluación de todo esto y juzgarían el flujo de fondos generado por el proyecto, es decir, cuántos fondos me va a generar el realizar este proyecto. 1 millón, 2 millones, 3 millones, creo que les deja bastante, ¿eh? Yo recuerdo que la compañía que hizo el edificio D, el que está a un lado del auditorio, perdón, sí, a un lado del auditorio, que está entre el auditorio y la biblioteca, ¿sí lo ubican? Donde está electrónica y alimentarias, ¿sí? Yo recuerdo que el ingeniero que estuvo a cargo de la obra es de aquí de Uruapan y pues traía una camionetita, pues apenas andaba la camionetita ya vieja porque andaba pues haciendo obras, ¿no? Cuando estaba terminando el edificio, no, hombre, traía un camionetón nuevo. Quiere decir que si genera fondos, era la obra que él tenía. Obviamente, pues rentó maquinaria para la fundación o la cimentación, pues, que se hizo. Y pues los trabajadores, obviamente, conforme le iban pagando, pues él iba sacando, o seguramente solicitó un crédito al banco para poder tener liquidez y sacar los gastos que se iban haciendo mientras le iban pagando pues el avance de obra. Repetimos, la evaluación financiera es pertinente para determinar lo que se llama capacidad financiera del proyecto. Vemos si tenemos capacidad financiera y si no la tuviera, lo que hizo esta compañía fue pues seguramente solicitar un crédito bancario, un préstamo por algo que se iba a hacer. Obviamente el banco no te va a decir, sí, eres ingeniero civil, a ver, está en este proyecto, pues se asociaron Cristian, Salvador, Octavio y Luis Eduardo. Son personas honorables, egresados del TEC y les vamos a prestar
¿Qué les parece si les prestamos 5 millones de pesos? ¿Alguna objeción? Pues no, el banco no te va a prestar así nada más. Seguramente va a decir, ok, ¿qué tienes en garantía para darme? Si tienes algunos activos que se puedan generar, o alguna casa, algún terreno, algo que tengas que puedas hipotecar para que te puedan prestar ese recurso de esa cantidad. Y entonces, pues tú dices, ok, ya tengo este capital, o pides un capital pequeño, a lo mejor 100,000 o 200,000 pesos, lo cual a lo mejor el banco, pues sin problema te los puede prestar con una garantía más chica y pues en el corto plazo lo pagas y vuelves a reestructurar otro crédito en la medida que vas teniendo más fondos, vas teniendo más dinero si tienes una capacidad de solicitar un crédito más alto. Y entonces esto te va a dar la capacidad financiera de tu proyecto, es decir, con cuánta lana cuentas para llevar a cabo este proyecto. Esta evaluación financiera debe cumplir con las siguientes partes. Creo que la vez pasada lo pasé muy rápido y pues la intención era retomarlo muy rápidamente para que ustedes quedara más clara esta información. Primero, determinar hasta dónde todos los costos pueden ser cubiertos oportunamente. Y todos los costos me refiero a compra de insumos, materia prima, pago de personal, es decir, todos los trabajadores, renta de equipamiento y todo lo que yo utilice o lo que yo tenga para trabajar en ese proyecto, de tal manera que contribuya a diseñar el plan de financiamiento. Hay que medir la rentabilidad de la inversión, ya les había dicho, es decir, cuánta lana me va a quedar de utilidad. Y aquí la rentabilidad de la inversión se saca teniendo la utilidad neta contra el patrimonio neto que yo tengo. Genera la información necesaria para hacer una comparación del proyecto con otras alternativas o con otras oportunidades de inversión. Si yo tengo 2 o 3 opciones, o les dije, puedo tomar todas, la vez pasada se los decía, pero puedo jerarquizar, primero voy con esta, ahora voy con esta otra y ahora voy a tomar esta otra. Las fuentes de financiamiento o las vías que se utilizan en las empresas para tener recursos financieros, que ya les dije, pueden ser inversionistas de alguna manera, y estas fuentes son aquellas que la empresa necesita para garantizar la continuidad de sus funciones y obtener dinero para lograr sus metas y objetivos. O de plano, solicitas un crédito bancario para que tú puedas tener esa liquidez para poder llevar a cabo tu proyecto. Entre las principales fuentes de financiamiento que se utilizan hoy es el aporte de una entidad financiera, como es un banco, lo que te estoy diciendo, o tus ahorros personales. Los pones allí. Obviamente, si pones tus ahorros, pues es que estás con la intención de que tengas una utilidad más grande. ¿Cuáles son las características de las fuentes de financiamiento? Pues las más sobresalientes se enumeran a continuación. Pueden ser internas o externas a la organización. Las internas son si son tus ahorros, ¿sí? O lo que tú tengas y los vas a poner allí en una inversión. Vas a arriesgar tu dinero en una inversión. Las fuentes de financiamiento deben obtener un beneficio para que la inversión sea rentable. Es decir, si yo pongo mis ahorros es porque yo voy a hacer crecer mis ahorros. Si no, no los pongo. O si no pongo una parte. De 100 pesos, ¿cuánto puedo poner? No voy a poner todo y es una recomendación que yo les hago. Aun cuando tú tengas, vamos a poner, tienes 100,000, tienes 200,000 pesos para un proyecto, pues yo te sugiero que no pongas todos tus ahorros en ese proyecto, sino digas, ok, voy a poner 100, esta es mi capacidad, hasta 100. Te queda, te puede servir para otra inversión. Y
Repito, se trata de disminuir riesgos. Disminuimos riesgos con la posibilidad de no entrar en lo que acabamos de ver, el concepto que dice fracaso de una inversión. Si poseen participación en las utilidades, es decir, ganancias, esta es proporcional, a la aportación en capital. Es decir, Octavio puso 100 pesos, Sujei puso 200 pesos y Nando puso 500 pesos. Obviamente las utilidades tienen que ser en proporción de lo que puso cada quien. No, se generaron, así como pusieron 100, 300 y 500 y generaron 10,000 pesos de utilidad. Pues nos lo repartimos, ¿no? En la utilidad igual en 3,333 cada uno. Bueno, Nando como puso mal, le damos 3,334. ¿Estás de acuerdo, Nando, que así se repartan las utilidades? Sí, porque pues la persona que haya puesto más, pues está como invirtiendo más al proyecto, entonces obviamente tienen que ganar más. Ok, tendrías que ganar más tú en este caso que pusiste más y los otros dos tienen que ganar. Es decir, es de manera proporcional. No puede ser igual, ¿eh? Eso al final de cuentas, Profe, si lo pones igual, sí, así es como funcionan las acciones, ¿no? sí, Sí. así es como funcionan las acciones de una empresa. Es decir, pues te vendo acciones, ¿no? Vamos a convertir la inversión en acciones. Tú tienes tantas acciones, lo que se gane, cada acción gana tanto, entonces te pago lo que cada acción te dio. Sí lo vemos desde ese punto de vista. Pero si no es en acciones, pues lo pones en cuestiones proporcionales a las utilidades que se están dando. Ahora ¿cómo se clasifican? Ya dijimos internas o externas. Las externas se refiere al capital prestado por parte de un tercero y que no pertenece a la empresa o a la asociación que estamos haciendo. Este puede ser un accionista o una entidad financiera que espera a cambio un beneficio. Ustedes pueden tener el conocimiento, pueden tener muchas cosas, pero si no tiene lana, pues hay que decirle al tío que tiene lana que si le entra con una parte de inversión. También, también es aconsejable lo que les acabo de decir. Si tú conoces que alguien tiene dinero, sabes que tiene algo, y decirle, sabes que pues no te invito a que pongas todo, te invito a que pongas la mitad, porque eso es lo correcto. No te descapitalices, pon una parte. Y aunque tú no vas a trabajar, nosotros sí vamos a trabajar en esto, pero dices, ok, pues él no va a trabajar, no, pero él va en base a las utilidades. Y tú como vas a estar trabajando, no es que trabajes por las utilidades. Cuando estás en un proyecto y estás trabajando, lo que tienes que hacer es cobrar por tus horas de servicio o por tus días de servicio que estás haciendo. ¿Sí me explico? Sí, profe, sería como a darte trabajo a ti mismo, ¿no? Algo así. Sí, te autoempleas. Por ejemplo, que quieras hacer una casa y tú tienes el conocimiento, pero no el dinero. Entonces le dices a alguien que tiene dinero que invierta y tú te encargas de la casa, ¿no? Y él tiene su rendimiento al final de la venta. Sí, es decir, ¿tú cuánto vas a poner? No puedes decir, ok, mira, pon esta lana y hacemos esto. No, tú pones tu sueldo. Si no pusiste lana, bueno, pues no tienes participación en las utilidades, pero sí tienes un pago por tu trabajo. ¿Sí me explicó? Bueno, seguimos y ahorita aclaramos esa parte. En esta intervienen diferentes métodos que utilizan las empresas para encontrar financiamiento externo. Por ejemplo, este concepto, crowdfunding. Crowdfunding, ¿a qué se refiere el crowdfunding? Te lo voy a dejar de tarea para el lunes. Anótenlo, por favor.
De hecho, aquí está, mira, es un ejercicio de evaluación. Investigar el concepto de crowdfunding y explicar en una diapositiva de PowerPoint nada más qué es el crowdfunding. Hay que apoyarse de imágenes para que sea más claro. Hay que incluir los nombres de los integrantes y por ahí voy a dejar el apartado para que lo suban en Classroom. Ok, a ver, repito, con las fuentes de inversión. Yo quiero hacer, tengo el conocimiento para fraccionar una parcela. Vamos a ponerlo, ¿sí? Y vamos a poner que tienes 1 hectárea y que en esa hectárea vas a construir o vas a fraccionar más bien en 35 lotes. Vamos a poner 35 lotes. Y tú dices, bueno, pues yo voy a trazar, yo voy a hacer la delimitación de los lotes, yo voy a hacer los trámites porque sabes todo y voy a hacer la venta de esos, pero no tengo lana. La parcela me la venden, o esa hectárea me la venden en, vamos a poner 10 millones de pesos, ¿sí? Y a la hora de venderlos, tú dices, bueno, pues en la venta, ya fraccionados, ya el terreno así, pues vamos al costo de la parcela ya vendida, son 22 millones de pesos. Entonces dirías, bueno, son 12 millones de utilidades. No es cierto, no son 12 millones de utilidades. Primero pagaste 10 de lo que te costó la parcela y ahora tú tendrías 12 millones por ahí, pero no tenías tu lana para poner esos 10 millones. A lo mejor lo pusieron 3 compañeros. Vamos a poner que el proyecto lo hizo Ariadna, hizo el proyecto y ella se va a encargar de los permisos de subdivisión, la escrituración, la venta y todo. ¿Sale? Ariadna se va a encargar de todo eso. Pero Gilberto, Aranza y Yair pusieron los 10 millones que originalmente costó el proyecto. Ok, pues los ponen y de inmediato empieza eh, Ariadna a vender, a hacer el trazado, a hacer todos los trámites y eso. Ariadna no puso nada. Pero lo que va a hacer Ariadna no va a decir, ok, fuimos 4 los que hicimos esta inversión. No, fueron 3. Las utilidades se van a repartir entre 3 nada más, entre los que hicieron la inversión. Ariadna lo que va a hacer es cobrar por el trabajo que va a hacer, aunque sea su idea, aunque sea ella quien haya conseguido el cliente, el negocio y lo que sea. Ok, Ariadna pues lo que puede hacer es decir, ok, entre la venta y todos los trámites que voy a hacer, pues saben que va a costar 3 millones de pesos. Todo. O sea, dice ella, yo me voy a encargar de todos los permisos de subdivisión, las escrituraciones, las ventas y todo. Y entonces de los 12 que tenía quedan 9. Entonces, esos 9 son utilidad de lo que van a tener los inversionistas que hicieron. Dices, no, que le vamos a regresar 3 a cada uno. Pero habían puesto 3.33 cada quien en un principio y les regresaste 3, pues no les conviene la inversión allí. Pero vamos a poner que quedaran, después de que tú vendes, no se vendió en 22, se vendió en 27 millones de pesos. Aún así, Ariadna se quedó con 3 por su trabajo y por todo lo que tienes. 3, le quedaban 17 y la inversión, perdón, las utilidades que quedan serían 14. Entonces, ahora sí, esos 14 se reparten entre los que hicieron la inversión.
tú dices, ok, pues están ganando 4 millones de pesos por 10, sí, pero ¿en qué tiempo? A lo mejor en cosa de 2 meses se hizo toda la venta. Ariadna ganó, aún con todos los costos y todo, ella se dedicó al trabajo y seguramente le quedó una utilidad. Ella vendió la idea, vendió los contactos, vendió todo y a lo mejor después de pagar todo le queda 1 millón de pesos a Ariadna. Y a los demás les quedará un poquito más de 1 millón de utilidad sin ensuciarse las manos. ¿Sí me explico? Sí, Aldo, ¿sí, Arturo? ¿Sí quedó claro? sí, profe. Es decir, los inversionistas van sobre las utilidades. Si tú no eres inversionista, pero pones trabajo, tú tienes que ponerle costo a tu trabajo. Obviamente, si Ariadna en este caso dice, no, pues saben que yo les voy a cobrar a 1,000 pesos la hora, pues está bien, a 1,000 pesos la hora. Es decir, si trabaja un día 8,000 pesos el día, pues está bien, pero ella se encarga de pagar con esos 8,000, pues a un trabajador, a otro trabajador, o la renta de trascabos para el trazado de calles, o la puesta de drenaje, todo lo que iba a hacer, pero si en 2 meses lo hace y aún así en esos 2 meses ella se gasta 2 millones de los 3 que dijo que iba a gastar, le queda todavía 1 millón de utilidades en cosa de 2 meses, pues está bien, ¿no? Y ella no está diciendo soy inversionista, ya tiene 1 millón. Y ahora lo que puede hacer ella es, ok, ya tengo capital de inversión. ¿Cuánto tienes para invertir, Ariadna? Si te quedó 1 millón. ¿No puedo invertir todo el millón que me quedó? ¿Cuánto sería entonces lo que tienes para invertir? Si sale otro proyecto, ¿cuánto invertirías? Pues es que nada más sería como la mitad, ¿no, profe? Hace Para rato, minimizar riesgo. eso es lo que les dije hace rato. No pongas todo tu capital bajo riesgo. Tenía 1 millón, ya gané 1 millón, está bien, pero lo que tengo que hacer es ahora, ok, el siguiente proyecto a lo mejor es otra vez de 10 millones de pesos, pero tú les dices a los inversionistas, ¿saben qué? Yo le quiero entrar, pero con 500 también. No voy a poner el millón. Y otra vez es la misma situación. En 2 meses vuelve a ganar, le vuelve a quedar 1 millón a Ariadna, pero además ya va a tener una utilidad por esos 500,000 que puso. Es decir, los demás pusieron 9,5 millones, las utilidades se reparten entre ellos y a Ariadna le toca una parte proporcional, que es lo que estamos viendo de lo que ella puso. Le volvió a quedar 1 millón. Ahora ya recuperó su millón y un poco más, porque de esos 500,000, digo, si de 3,300,000 les estaba quedando como 1,300,000 a cada uno, por 500,000 pesos, quiere decir que ganó como unos 780,000 pesos. Entonces Ariadna ahora ya tiene 780,000 más 1 millón porque está poniendo su millón que originalmente ganó, más otro millón que acaba de ganar, ya tiene 2,700,000 y algo, o 2,5 millones. ¿Con cuánto tiene de inversión? ¿Cuánto tiene para invertir Ariadna ahora después de 2 proyectos? 1,125,000. 1,125,000. Otra vez, no arriesgo todo. Esa es la parte que estamos viendo, ¿sí? No debo arriesgar todo mi capital para hacer un proyecto. Voy poco a poco. Y podías invertir menos, no arriesgarlo el 50%. Podrías arriesgar un poco menos. ¿Cómo creen que van haciendo los inversionistas? ¿Ponen todo su capital en riesgo o una parte? Una parte solamente. Una parte nada más. Y eso les va generando esas utilidades. Bueno, hasta aquí alguna pregunta.
Parece que no. ¿No? Ok, ya sabemos cómo invertir ahora. Ya no más falta el dinero. Ya no más falta el dinero. Bueno, pero ya te di la opción, ¿eh? Ahí hay que buscar, hay que poner, y sobre todo ustedes tienen mucho esa capacidad. Es decir, si aprendes a ser gestor para la venta de un terreno, para la venta de algo, de hecho yo tenía, les voy a confesar, traía la venta de un terreno de la familia hace unos meses, nada más que se echó a perder, pero pues también era una rentabilidad importante. Digo, yo no estaba como haciendo la operación, pero me tocó entrarle, ya no está mi papá, ya no tengo a mi papá conmigo, que él era el que hacía pues, todas esas operaciones y ahora me toca a mí, junto con las y abanderar o liderar pues a las hermanas de mi papá, mis tías, para hacer esto. Entonces, los inversionistas para la construcción, y de hecho yo había ofertado que alguno de ustedes podía ir a hacer allí sus residencias profesionales con ellos. Y nada más que ahorita se retrasó, se pusieron las cosas muy feas aquí en Uruapan, me refiero a crimen e inseguridad y detuvieron un poquito los trámites. De hecho, teníamos el 15 de mayo para cerrar la operación, pero les dije, si no se cierra el 15 de mayo, entonces vamos a revalorar el costo de las propiedades, porque piensan hacer un promedio de 72 casas nuevas en ese terreno. Y casas no de un valor tan sencillo, casas de un valor de 2,5 millones para arriba. Pero bueno, ya de hecho tengo alguna propuesta con ellos, no son de aquí del estado, y pues ya veré si podemos hacer alguna propuesta ahorita después y que vayamos un poquito más lento con esa parte. Pero bueno, esto ya lo platicaremos y de hecho ya iban a hacer un estudio de mecánica de suelos. Primero para empezar a hacer esto lo iban a hacer en el mes de marzo. Pero como les dije, las cosas se apretaron un poquito en cuestiones de seguridad y también son cosas que tenemos que ver. Eso es el riesgo del mercado. Entonces, pues, me dijeron, ¿qué hacemos? No, pues ustedes díganme si quieren llevarlo a cabo adelante. Si no, pues ni ustedes nos han entregado dinero ni nosotros hemos perdido nada. Así que no pasa nada. Es valorar lo que estamos haciendo. Bueno, hasta aquí los dejo por el día de hoy, chicos. En la siguiente semana, sí vamos a hacer el próximo viernes 28, vamos a hacer una evaluación de algunos cuestionarios que nos hacen falta. Reviso cómo los podemos plantear para que no sean tan pesados para ustedes, que no sería más de lo que hemos visto en las unidades y los apuntes. Y el lunes les digo, ¿sale? Sí, haciendo un comercial de propaganda, si Sí, todavía no tienen adelante. quien les haga el estudio, yo trabajo en un laboratorio. Ah, muy bien, gracias, Ariadna. No, Sí. se te va a cobrar la mención. No, gracias. Sí, de hecho he pensado mucho en ustedes y en jalar tal vez a dos. Si hacemos el proyecto, sí he pensado en ustedes como grupo. Pero bueno, les digo, no depende ahorita de mí, sino depende de los inversionistas. De hecho, primero se acercó algunas personas presentándose como una compañía, me presentaron como una asociación. Cuando ya vieron realmente quiénes eran los dueños del terreno y cómo estaba y que se aseguraron, hasta entonces se cerraron las negociaciones ya muy en confianza y ya se empezaron a presentar los inversionistas, personas que sí conozco que se dedican a eso y que entregaron inclusive propuestas serias por escrito de compraventa
Y dije, bueno, pues sí, está bien. Repito, yo estaba revisando todo, riesgos, justamente lo que podía hacer, aunque digamos que el vendedor tienes que valorar todo. Pero ya hablando con ellos, creo que podíamos hacer otras cosas. Y ahorita ya estoy pensando en más bien decirle, bueno, entramos como socios y vamos a ver las participaciones como socios con esta parte si ellos no quieren. Y eso nos va a ayudar mucho a hacer algunas cosas. Lo que no me ha gustado ahorita es el impuesto que te cobra Hacienda por vender un terreno. Si rebasa del millón, de los 2 millones de pesos el terreno, te cobra el 35% de impuestos. Entonces, pues sí hay que ver todos esos detalles porque volvemos a ver, son riesgos de mercado, riesgos de liquidez. En este caso, ese impuesto es un riesgo de liquidez. Y dices, oye, pues el gobierno no te está costando nada a ti. Y si yo voy a vender en 10 millones de pesos, me vas a quitar 3.5 millones así nada más. Entonces, así están los asuntos y hay que revisar todo lo que haya que hacer. Bueno, chicos, los dejo y nos vemos el lunes.